vida militar. Con su énfasis en el comportamiento disciplinado y uniforme, es un lugar difícil para aquellos que quieren destacar, pero hay algunos que lo consiguen y no siempre son personas. En algunos casos, los animales logran hacer una carrera en las Fuerzas Armadas, incluso llegando a ganar homenajes y medallas. Conoce a algunos de estos animales y sus increíbles fichas militares. El gato Simón. Simón era un gato vagabundo encontrado en el puerto de Hong Kong en 1949 que fue adoptado por la tripulación de la corbeta británica HMS Amethyst. El animal rápidamente conquistó a toda la tripulación, incluso cuando dejaba una rata muerta de presente a algún marinero. El HMS Amethyst acabó involucrado en la Guerra Civil China, recibiendo daños fuertes de las armas comunistas y terminando preso en el río Yangtze durante 3 meses. Simón estaba gravemente herido y parecía que no iba a sobrevivir. Al mismo tiempo, el navío se vio infestado de ratones que rápidamente acababan con los suministros de la nave. Atrapado entre los ratones y los comunistas, el HMS Amethyst estaba en peligro mortal. Fue entonces cuando Simón hizo su regreso. Después de haber sobrevivido milagrosamente a sus heridas, tomó cartas en el asunto, combatiendo a las ratas incansablemente semana tras semana. Su supervivencia milagrosa mejoró la moral de la tripulación, ayudándoles a escapar 3 meses después. Cuando llegaron a casa, Simón se convirtió en una celebridad instantánea, apareció en todos los periódicos de la época y fue condecorado con la medalla Deakin, y fue ascendido a Sea Cat Able, algo así como oficial gatuno. Por desgracia, con su tripulación a salvo, Simón no tenía ganas de luchar más, así que murió en cuarentena debido a un virus que contrajo de sus lesiones. El pastor alemán Nemo A534. Nemo A534 fue un pastor alemán con una carrera heroica. Los perros centinelas como Nemo eran muy valiosos en la guerra de Vietnam, podían detectar la aproximación del enemigo mucho antes que sus compañeros. También eran útiles en un eventual ataque, ya que un perro entrenado podría cortar las filas guerrilleras que un ser humano no notaría antes de que fuera demasiado tarde. El 4 de diciembre de 1966, Nemo se convirtió en el rey de los perros centinela. En patrulla, él y su entrenador detectaron a un grupo de Vietcong que parecía estar preparándose para un ataque sorpresa. La lucha que siguió provocó 2 muertes entre los enemigos, pero dejó a su entrenador gravemente herido e inmovilizado. Nemo también resultó herido, perdió un ojo y recibió un disparo en la boca. Como el bosque estaba infestado de enemigos, Nemo se colocó sobre el cuerpo del entrenador, castigando severamente a todo aquel que se atrevía a acercarse. Tomó un tiempo hasta que llegaron los refuerzos, pero hasta entonces nadie tuvo la oportunidad de capturar al soldado. Cuando las tropas llegaron, Nemo estaba tan abrumado por el combate que tuvo que ser sedado por el veterinario de la compañía. Nemo se convirtió en un héroe instantáneo y recibió una perrera de retiro permanente. El oso Bogtek. En 1943, una compañía de suministros de artillería encontró un cachorro de oso durante la lucha en el Oriente Medio. Sin el coraje de dejar al oso morir en medio de los campos iraníes, lo adoptaron y le llamaron Bogtek. El oso disfrutaba de la compañía de los soldados que incluso era capaz de saludar. Cuando la compañía fue enviada a apoyar a los británicos en la campaña de Italia, las mascotas no se permitían en las naves de transporte. Los soldados polacos no tuvieron elección, enlistaron a Bogtek como soldado. Durante el resto de la guerra, el soldado Bogtek viajó con la empresa. Dormía en una cama de campaña especial o en tiendas de campaña con otros soldados, dado que la función de la unidad era llevar las municiones para la artillería. Bogtek también podría contribuir en la lucha. Durante la batalla del Monte Cassino, llevaba munición con sus amigos y no dejó caer ni una sola bala. A partir de ese momento, no era raro ver a Bogtek en primera línea de batalla, transportando hasta sus compañeros más balas para sus fusiles o agua y comida para las posiciones más avanzadas. Se acababa de convertir en un héroe. El asombro por parte de los polacos fue tal que incluso, y según afirma Hernández, cambiaron el emblema de su unidad por el de un oso portando una bomba. El oso soldado sobrevivió a la guerra y a pesar de que sus compañeros de pelotón quisieron liberarlo en un bosque, este tuvo que ser donado al zoológico de Edimburgo por asuntos legales. El animal fue visitado por sus antiguos compañeros de vez en cuando. Algunos incluso se saltaban la valla del zoológico para jugar con él. Pero con el tiempo, ellos dejaron de ir y el oso siguió su vida con una gran depresión por este encierro. Su legado se conserva en el emblema oficial de la Compañía 22 de Transporte Polaco. Un oso que lleva un proyectil de artillería.
el elefante Lin Wang. Lin Wang fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial después de haber luchado tanto para el lado japonés como para el lado chino en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y era un elefante. Lo más extraño es que el nombre original de Lin Wang era A-Mei, el Hermoso. Su tarea consistía en empujar los cañones para el ejército japonés en medio de las selvas de Birmania hasta que su unidad fue derrotada por las tropas chinas en 1943. Luego continuó su carrera militar bajo el mando de los chinos hasta el final de la guerra. Finalmente fue trasladado a Taiwán, donde sirvió para remover los obstáculos en una base militar. Lin Wang también logró lo que pocos veteranos de guerra consiguen: un final feliz. El ejército chino lo liberó en 1952 y encontró un nuevo hogar en un zoológico taiwanés. Allí recibió su nuevo nombre más masculino. Lin Wang significa rey de la selva, y encontró un elefante hembra que se convirtió en su compañera para el resto de su vida. Lin Wang se convirtió en el animal más famoso en Taiwán, y no por sus méritos de guerra, sino por como el elefante de su especie que vivió con más tiempo en cautiverio, falleciendo en 2003 a los 86 años. El país estuvo de luto y lo honró con un funeral tradicional, como si fuera un humano tal cual, encendiendo incienso y quemando dinero en su honor. Cher Ami, la paloma mensajera. En las guerras casi siempre se han utilizado diferentes tipos de animales para diferentes labores. En la Primera Gran Guerra era muy común utilizar palomas mensajeras. Cher Ami fue una de ellas. Todo comenzó el 3 de octubre de 1918. Unos 500 soldados estadounidenses habían quedado atrapados cerca de una pequeña colina y estaban rodeados de enemigos. Muchos fueron asesinados. Al día siguiente, menos de 200 soldados estaban aún vivos. El comandante Wellesley, que estaba ahí atrapado, envió a lo largo del día varias palomas para informar de su situación. Por la tarde solo quedaba una paloma, Cher Ami. La artillería americana llegó por la tarde, pero aquello fue un caos. Al no saber cuál era la situación exacta de los soldados atrapados, comenzaron a disparar sin darse cuenta que estaban atacando a su propio ejército. Wellesley decidió arriesgarse enviando a la última paloma que quedaba. Colocó un mensaje corto en la pata izquierda de Cher Ami. El mensaje se traduciría como: estamos en la paralela del camión 276.4. Nuestra propia artillería nos bombardea. Por el bien del cielo, párelo. Soldados alemanes vieron a Cher Ami y abrieron fuego. Durante varios minutos, la paloma estaba sobrevolando una lluvia de balas que iban contra ella, pero siguió volando. Cuando Cher Ami trató de volar de vuelta a casa, los alemanes la vieron ascender desde la maleza y abrieron fuego. Durante unos momentos, voló mientras las balas zumbaban a su alrededor. Cher Ami fue finalmente derribada, pero se las arregló para reemprender el vuelo. Regresó a su palomar situado a 20 millas a la retaguardia de la división en solo 25 minutos, ayudando a salvar la vida de los 194 supervivientes. En esta última misión, Cher Ami entregó el mensaje a pesar de haber recibido un disparo en el pecho. Fue cegado de un ojo, estar cubierta de sangre y tener una pata colgando tan solo por un tendón. Cher Ami se convirtió en la heroína de la 77ª División de Infantería. Los médicos del ejército trabajaron muy duro para salvarle la vida, pero no fueron capaces de salvar su pata, por lo que le tallaron una pequeña pata de madera. Cuando se recuperó lo suficiente como para viajar con una sola pierna, fue embarcada rumbo a los Estados Unidos, y el general John Pershing fue personalmente a despedir a Cher Ami al dejar Francia.